Dios te bendiga, Ayrton. Dios te bendiga, Cecia. Un saludo muy especial para todos los que ya están en sintonía a través de las redes sociales, de Betel Televisión. La verdad es que estamos muy contentos porque hoy Fundamentos trae para nosotros una nueva serie. El Sermón del Monte. Las Bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Bueno, Betel trae para ustedes una nueva serie de Fundamentos y ya empezamos. Así es, de esta manera queremos comenzar y ya están con nosotros también los profesores del Seminario Bíblico y nuestro amado pastor, el pastor Luis Mesa Bocanegra. Pastor Luis, Dios le bendiga, bienvenido. Dios le bendiga, amados hermanos, Dios le bendiga, pastor Juan Carlos, pastor Jimmy, también a Cecia y Ayrton. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre lo que mencionaste, el Sermón del Monte. La palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 5, 6 y 7, está lo que se conoce, los que estudian la Biblia y los predicadores, todos hemos predicado alguna vez sobre esto, el Sermón de la Montaña. ¿Por qué se llama el Sermón de la Montaña? Porque el verso 1 dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Por eso es que se llama el Sermón del Monte o de la Montaña, ¿no? Así es, pero también estamos con los maestros del Seminario Bíblico Link, con el pastor Juan Carlos. Pastor Juan Carlos, Dios le bendiga. Dios le bendiga a Cecia, Dios le bendiga a pastor Luis, a Ayrton, a pastor Jimmy. Bueno, agradezco a Dios por estar aquí y seguir aprendiendo cada día más y edificándonos con el fundamento que es Cristo. Así es, estamos muy felices de estar aquí reunidos nuevamente en esta nueva temporada. Pastor Jimmy, bienvenido, Dios le bendiga. Sí, Dios te bendiga, pastor Luis, pastor Juan Carlos y a ustedes, ¿no? Que ha sido una bendición y una ayuda también en dirigir los programas anteriores. Y bueno, estamos acá, continuamos aquí para poder transmitir las enseñanzas del Señor a una vida, sobre todo una vida práctica, ¿no? Que el creyente se identifique y pueda pues aplicar la palabra a su vida. Y ese es nuestro propósito. Así es, y hoy vamos a hablar pues un poco del carácter del cristiano, ¿no? Que como bien mencionaba el pastor Luis Mesa, se da en este famoso o bien conocido Sermón del Monte o de la Montaña. Pastor, ¿qué es en realidad el Sermón del Monte? Bueno, el Sermón del Monte, algunos le llaman el código de ética del reino de los cielos. Por ejemplo, en el primer capítulo vamos a tener las bienaventuranzas, pero habla de la ley del amor, sobre la limosna, la oración, el ayuno, por ejemplo, nuestra vida con relación al dinero, con relación a la ansiedad. Claro, el Sermón del Monte en realidad tiene varios discursos. Y uno de ellos es las bienaventuranzas, ¿no? Y ustedes preguntaban hace un momento por qué el Sermón del Monte o de la Montaña. Y verdad que esa pregunta es bien interesante porque el hecho de que Jesús suba a la montaña está evocando tal vez un pasado para Israel. Israel recibió las leyes, la revelación de Dios a través de Moisés en un monte, correcto, en una montaña. Digamos que Jesús quiere transmitir eso, dando ahora no una nueva enseñanza, sino una enseñanza práctica usando obviamente lo que ellos conocían en la palabra del Señor y que puedan pues canalizarlo y puedan entender un poco mejor todo este discurso que el Señor iba a dar, ¿no? Pero interesante, ¿no? El monte, la montaña donde se creía que estaban más cerca, o un lugar cerca a Dios, al cielo. Por eso que Jerusalén, o el templo, estaba en Jerusalén, una montaña. O sea, todo tiene un porqué en realidad, ¿no? Pastores, ¿y este Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, como bien lo mencionan, fue para todos o fue para solamente los discípulos de Jesús? Claro, lo que dice la Biblia es que vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. O sea, estamos hablando de que él trató con los discípulos, ¿no? Porque es lo que enseña aquí la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios, ¿no? Viendo a la multitud, dice. O sea, estaban sus discípulos y había gente también. Si bien es cierto, cuando el Señor enseñaba, la gente lo seguía. Correcto. Y el pasaje que el pastor está mencionando, ¿no? Viendo a la multitud, capítulos más adelante dice, tuvo compasión de ella porque andaban como ovejas sin pastores. Entonces, entre esa multitud puede haber habido discípulos, pero en realidad yo entiendo que Jesús va al monte y de este discurso es un discurso para creyentes. Entonces, en toda la multitud tal vez no habían todavía discípulos o estaban escuchando, entendiendo el mensaje del reino de los cielos, pero Jesús al verlos a ellos se compadeció. Yo creo que Jesús entendía que no siempre iba a llegar a todas las multitudes y a todo el mundo, pero necesitaba un grupo.
Claro, estos como que primeros vio la discípulos que iban a necesidad, ser ¿no? entrenados, Correcto. capacitados, discipulados, para que ellos a su vez vayan y hagan discípulos, ¿no? Claro. Y llega a estas multitudes, ya está, pues lo último de la tierra, más Claro, es adelante como que vemos ve en la Mateo necesidad el mandato. de todo el pueblo, ¿no? Y es como que él quiere poder enseñar y todo esto, pero hay algo que me gustaría mencionar y es que hay una diferencia en cuanto al Evangelio de Marcos, que se escribe, Mateo. y también de Mateo, Mateo. perdón, y de Lucas. En la Biblia, cuando se habla del Sermón del Monte, solamente lo toca el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. O sea, ese es un paralelo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, del verso 17 en adelante, se menciona el Sermón del Monte en 30 versículos. Pero en el Evangelio de Mateo son más de 107 versículos. 107, porque engloba el Sermón del Monte en Mateo, lo que trata de mostrar, es uno de los 5 discursos más importantes del libro y el más largo en los Evangelios. Porque es más detallado también. Porque es más detallado, precisamente porque el Evangelio de Mateo está dirigido a los judíos. Y Mateo quiere mostrar a Jesús y las palabras de él como el nuevo Moisés. Por eso cuando el pastor Jimmy saca ese paralelismo entre Moisés, ¿no?, en el monte Oré y Jesús ahora subiendo a la montaña, ¿no? Aunque Lucas dice que era en un llano, ¿no? O sea, lo que está mostrando es que Jesús, monte. sí, era un pequeño monte, pero era llano. Por eso en Lucas dice que no solamente se dirigió a sus discípulos. En Lucas el Evangelio le dice que venían de Judea, de Jerusalén, o sea, hasta de otras regiones, no solamente en Israel, sino hasta de Tiro y de Sidón. O sea, venía mucha gente porque Jesús, por los milagros, las cosas que él estaba haciendo, ya había pegado, ¿no? Entonces la gente, las noticias corrió y la gente lo buscaba no solamente para oír la palabra, pero por los milagros que él hacía. Por eso se engloba que hay una gran multitud. Entonces ese contraste entre Mateo y Lucas es importante, porque Mateo lo que siempre busca es resaltar a Jesús como el nuevo Moisés. Como va para los judíos, Mateo quiere mostrar que Jesús es el profeta que señaló Moisés en Deuteronomio capítulo 18 que iba a venir. Entonces por eso Jesús aparece en Mateo como el que trae, el que puede interpretar la ley de Dios de una manera correcta. Por eso en el Sermón del Monte se repite esta frase que dice, ¿no? ¿Oíste que fue dicho? Pero yo Jesús os dice, digo. pero yo os digo. Claro. Correcto. O sea, mostrando esa superioridad, ¿no?, representativa de parte de Dios, porque Él era el verbo de Dios. Que El en verbo ese hecho carne. tiempo y decir eso, o sea, era bastante agresivo en el sentido de que el Señor está apelando a su autoridad. ¿Por qué? Porque decirle a los judíos, oíste que fue dicho, mas yo os digo, o sea, eso es acarrearse las iras y la enemistad de los judíos, porque la gente diría, ¿y quién eres tú para...? O sea, si Moisés, guiado por Dios, escribió eso, ¿y quién eres tú para decir esto? No, mas yo os digo, claro, él era Dios Claro. hecho hombre, o Por sea, eso al final del sermón, ¿no?, dice que la gente se admiraba de su doctrina. por la autoridad, autoridad. que Sí. tenía y por la doctrina, cómo lo decía. O sea, sí, como dice el pastor Luis, eso era algo chocante, pero era necesario. Jesús también va a corregir muchas distorsiones. ¿Por qué? Porque el oíste que fue dicho es, por ejemplo, en la ley del talión, ¿no? O sea, ellos se fueron al extremo en muchas cosas. O hay cosas en las que exageraron demasiado. Entonces, por eso es que el Señor, y lo vamos a ver en todo su ministerio, siempre está corrigiendo. O sea, siempre, ustedes escucharon tal cosa, pero no es así. Esto es así. Él apela a la palabra original, inclusive cuando habla del divorcio, cuando hablan del divorcio, les dice, no, ellos le dicen, Moisés mandó a dar carta, ¿no? Y él dice, no, Moisés permitió, por la dureza de vuestro corazón. Mas al principio no fue así. Y los manda al original, que es el matrimonio original, el de Adán y Eva. O sea, Jesús siempre lo vemos a lo largo de todo su ministerio corrigiendo todas las deformaciones que se dieron. De hecho, se dieron muchas deformaciones por los religiosos de su época, que eran los escribas, los saduceos, los fariseos. Claro, y eso precisamente es el corazón del Sermón del Monte. Las enseñanzas, las normas que Jesús resalta, que son los principios y valores de la perspectiva de Dios con referencia a nosotros los hombres. Por eso se dice que el Sermón del Monte algunos le llaman el mini evangelio, ¿no?, o la concentración de toda la doctrina del evangelio de una manera explícita para todos, ¿no? Pues el Sermón del Monte por eso es tan importante y vital. Como decía el pastor, algunos le comparan que es la ética del reino de Dios o la ética de Jesús.
Correcto, y es muy importante todo lo que están diciendo porque en la Biblia hay un pasaje bíblico que dice Jesús no vino a abolir la ley, ¿no? Él mismo lo dijo. Ajá, él mismo lo dijo, Yo ¿no? no he venido a abolir, a cumplir. Correcto, y le dio la verdadera interpretación que habría que darle, entonces. Claro, y para eso tenía que corregir. Ahora, ¿qué podemos ver exactamente, qué podemos decir que vamos a encontrar dentro del Sermón del Monte? Bueno, como hemos visto, esto es como una enseñanza y hay varias temáticas que son, pero maravillosas. Eso, o sea, como lo dice Juan Carly, es el Evangelio en miniatura. Se ha escrito más sobre esto, o sea, que sobre todas las otras partes de la Biblia, ¿no? O sea, hay muchísimo. Hemos predicado nosotros mismos cuando hablamos del afán y la ansiedad, de la oración, cuando hablamos del ayuno. O sea, el Señor toca temas que son sensibles y que son trascendentales para nosotros como cristianos. O sea, el Señor es muy práctico acá. Está tocando temas que atañen a nuestra vida diaria, a nuestra relación con Dios, a nuestra relación con las autoridades, a nuestro carácter, ¿no? Para mí es una maravilla. Hay una palabra en el griego que tal vez nos puede ayudar, que es metanoia, cambio de actitud. Correcto. Y en el Sermón del Monte, Jesús, como bien habían dicho los pastores, hace comparación entre los fariseos, los religiosos, versus cómo debemos ser nosotros, ¿no? Cómo debe ser el discípulo o el creyente. Tener ese cambio de pensamiento, de actitud y darnos cuenta que somos miembros del reino de Dios o el reino de los cielos, que es justamente lo que Mateo hace hincapié, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo ello? Es lo que en este Sermón de la Montaña, pues, en un extenso discurso nos va a ir ilustrando el Señor, nos va a ir diciendo. Claro, es como, el Sermón del Monte es como la cultura de Dios, la que Él quiere que su iglesia lo haga, lo practica. Por El eso carácter que debe tener. resalta mucho cómo debe ser el carácter del cristiano, cómo debe comportarse un cristiano. Habla, por ejemplo, también de las relaciones, cómo debe ser la relación con nuestro prójimo, con los demás, aún con nuestros enemigos, y engloba el verdadero amor, ¿no? Y el amor aún hasta nuestros enemigos, la forma como debemos ver la vida, el verdadero tesoro, ¿no? Que pone el Señor ahí y que cuadra mucho, ¿no? Porque Él va a un tesoro que dice, no está aquí, ¿no? Un tesoro espiritual, donde la polilla y el orín corroen, ¿no? Hagáis tesoro, dice, donde la polilla y el orín no corrompe, ni ladrones minan ni hurtan. Y nos muestra que la importancia del corazón, ¿no? Regenerado, dice, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Es importante, y quiero leer, por ejemplo, León Tolstoy. Yo leí ese libro, Resurrección, una gran novela, que él escribió en el año 1899. Cuando dice, él relee el Evangelio de Mateo, ve en el Sermón del Monte, dice, no bellos pensamientos abstractos que presentaban en su mayoría demandas imposibles y exageradas, sino mandamientos simples, claros, perfectamente realizables y cuyo solo cumplimiento, y este era bastante factible, bastaría para establecer un orden social nuevo, dice, ¿no? Y es verdad, eso, el Sermón del Monte era fundamental para construir una nueva generación de hombres y mujeres, dice, que es el Evangelio, ¿no? Y dice, y luego dice, en el cual la violencia que llenó a Nekhludoff de tal indignación no solo desaparecería, porque él era un hombre lleno de odio, lleno de resentimiento, pero cuando se encuentra con el Evangelio y el Sermón del Monte, es que ahí se convierte. Metanoia. O sea, la metanoia. Eso es lo que decía Jimmy, ¿no? Entonces dice, sino que realizaría la bendición suprema que el hombre puede alcanzar y esperar el reino de los cielos en la tierra. O sea, es el amor de Dios en nuestro corazón. Wow, A mí me encantó la introducción que hace John Stott a este libro, El mensaje del Sermón del Monte, ¿no? Que es un libro le llama la del año 78. Claro, él lo llama, porque es verdad, o sea, el mundo tiene una forma de ver las culturas del mundo, pero el Sermón del Monte es como la cultura de Dios para todos, y que a través de sus normas, de sus valores, de sus enseñanzas, precisamente trata de moldear y mostrar al mundo un sistema ético que sí se puede ser, pero que es vertical, o sea, que viene de Dios. Los hombres han creado sus propias formas, sistemas, normas, ¿no? Que son éticas humanas, pero esto viene de Dios, y por eso que es
como decía John Stott, es una contracultura, Sí. porque va contra todo. Y nos muestra precisamente eso, ¿no? Cómo él resume todo, que el Sermón del Monte es un conjunto de valores y principios eternos dados por Dios a través de Jesucristo para su iglesia, de que nosotros podemos hacerlo aquí en la tierra, ¿no? A pesar que son principios divinos, o sea, del cielo. Sí se puede vivir, dice John Stott, ¿no? En su libro, podemos ser ciudadanos del reino de Dios en este mundo, viviendo bajo esos principios. Yo quiero resaltar, perdón, en la última parte, porque me impactó mucho este libro. O sea, este libro yo lo tengo más de 30 años, ¿no? Wow. Y desde casi poquitos años recién convertido, cuando lo leí, me impactó. Por ejemplo, dice, recordando toda la confusión monstruosa de la vida que llevamos, se imaginó cómo sería esta vida si a la gente se le enseñara a obedecer con sencillez estos mandamientos. Y un éxtasis tal como no había sentido en mucho tiempo, dice, invadióle el alma, un éxtasis, ¿no? Fue como si después de muchos sufrimientos alcanzara por fin y en forma repentina la paz y la liberación. Dice, no durmió aquella noche, comprendiendo por primera vez, como ocurre en todos los casos a quienes leen los evangelios, el significado pleno de aquellas palabras leídas y repasadas innumerables veces en el pasado. Como la esponja absorbe el agua, bebió con la avidez de un sediento, dice, todas las noticias vitales, importantes y gozosas que el libro le revelaba. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Tremendo, ¿no? Claro. Y para todos los que ya están conectados con nosotros o recién se están conectando, pues estamos viendo hoy el carácter del cristiano, las bienaventuranzas de la serie El Sermón del Monte. Y bueno, vamos a ahondar un poquito más en cuanto al carácter del cristiano que podemos encontrar en las bienaventuranzas. Así es, y algo muy importante que la narración que hacía el pastor Luis, líneas más abajo dice el pastor, que es fundamental para todo esto del carácter del cristiano, y lo resalta ahí, es un nuevo nacimiento, ¿no? ¿Qué tan fundamental es esta conversión, esta metanoia, como le decía el pastor Jimmy, este nuevo nacimiento, para Claro. poder cumplir todas Es que estas... precisamente el mensaje de Jesús va dirigido a sus seguidores, a sus discípulos. Porque algunos también dicen que aquí está la clave del discipulado, ¿no? En el Sermón del Monte, porque es realmente así. Se enseña cómo debe ser, ¿no? El carácter, por ejemplo, en las bienaventuranzas se enseña lo que debe ser el cristiano. Se habla del ser. Es algo ya más ontológico, ¿no? De cómo debe ser un cristiano. Entonces, las bienaventuranzas, porque el Sermón del Monte también era conocido, tiene muchas nomenclaturas, pero era conocido, por ejemplo, antiguamente como el Sermón de las Bienaventuranzas, porque se iniciaba con las bienaventuranzas. Entonces, y en esas 8 bienaventuranzas que resalta desde el versículo 3 al versículo 11, precisamente apuntan a lo que debe ser el cristiano. O sea, cómo debe ser un hijo de Dios, cómo debe ser un cristiano, cómo debe ser un seguidor de Cristo. Y en las bienaventuranzas precisamente ahí está, ¿no? El concepto, la clave. Y eso apunta al carácter. Porque el carácter, que significa, pues, ¿no? Grabar o una marca, y es el modo, ¿no? Cómo una persona se diferencia de otros. Y es un elemento importante dentro de la personalidad junto con lo que es el temperamento. Y esto muestra las bienaventuranzas. Muestra cómo debe ser el carácter del cristiano. Correcto. Y Eso es dicho vital. esto y haciendo toda la explicación que ha hecho el pastor Juan Carly, volvemos a la pregunta con la que terminó. ¿Cómo debe ser el carácter de un hijo de Dios o del cristiano? Ya, claro, cuando nosotros nos vamos al capítulo 5, el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, y son 8 bienaventuranzas, lo que decía Juan Carly. Es interesante resaltar que no es que el Señor está diciendo de que son 8 grupos. No. O sea, que algunos son mansos, que otros son pobres en espíritu, que otros son misericordiosos. No, es que cada persona debe tener estas 8 cualidades. O sea, en la personalidad, en el carácter de un cristiano, tiene que estar todo esto en su conjunto. Es como cuando nosotros tenemos la vitamina A, B, C, D. Cuando te falta una vitamina, pues vas a tener problemas. Como tener el fruto ¿no? del espíritu. O como los frutos, No o los podemos dones. tengo este, o, los pero no fru- tengo los o otros. lo que les llama el fruto del El espíritu. fruto del espíritu. Pero dice, Está son compuesto varias. por todos ellos. Exacto, son varias, ¿no? Es como una Pero dice- mandarina, ¿no? Pero dice, es el fruto del espíritu. Pero tiene todas esas Esos componentes, cualidades, esos nutrientes. Ahora, pastor, exactamente. es interesante ver que cuando uno comienza a leer, los psicólogos incluso dicen
qué extraordinario las bienaventuranzas, así deben ser todas las personas, pero dicen, ¿no? O algunas personas pues académicas dicen, pero esto es un ideal. Simplemente es algo que no se podría, conociendo la naturaleza del hombre, no podría hacer, pero si lo hacen, sería extraordinario. Pero, siempre ponen su pero, esto es un idealismo nada más. Por eso que Pastor Giancarlo decía hace un momento, ¿no? Esto va a ocurrir justamente cuando el hombre tiene un cambio de mente, de actitud, un nacer de nuevo, un cambio de vida. Si no, no podríamos tampoco nosotros. Pero Jesús pues quiere darnos esa enseñanza, ¿no? Cómo debemos ser los creyentes en esta tierra, ¿no? Claro, porque la primera bienaventuranza es la de verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, dice, porque, vamos a ver, habla una cualidad y luego dice, porque de ellos es, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos recibirán consolación, porque ellos recibirán la tierra por heredad, porque ellos serán saciados, porque alcanzarán misericordia, porque ellos verán a Dios. Ellos serán llamados hijos de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, cada bienaventuranza está vinculada con un premio, con una bendición, ¿no? Y que obviamente todo esto es para nosotros. Entonces, cuando hablamos de los pobres en espíritu, la palabra pobre en realidad sí tiene su ubicación, pero en el sentido de que el pobre es alguien que tiene mucha necesidad. Entonces, para el contexto judío, siempre la pobreza implicaba mucha necesidad. Entonces, pero acá asocia pobreza en espíritu, dice. No habla de pobreza material. Aquí no tiene nada que ver el tema material. Y aquí, porque si no, caeríamos en una contradicción y diríamos, pues, todos los pobres se van a ir al cielo por ser pobres y los ricos se van a ir al infierno por ser ricos. Entonces caeríamos en el evangelio socialista, en un evangelio más social, ¿no? Y es precisamente es el problema, ¿no? En una mala aplicación de la palabra de Dios, que esto ha traído una doctrina que tratan de convertir al evangelio, ¿no? O diluirlo en su esencia, que es espiritual, ¿no? Y lo quieren convertir en algo social, en algo humano. Cuando el Sermón del Monte va más bien al revés, va a la parte interna, va al cambio de la persona, porque las bienaventuranzas que engloban lo que debe ser un creyente, habla del carácter, pero pone a Jesús como el modelo, porque en el capítulo 11 de Mateo, verso 29, Jesús dijo, ¿no? Aprended de mí, que soy. La palabra soy significa el ser, ¿no? Yo soy manso y humilde. Y esto es porque también en Isaías 42 estaba profetizado el carácter que iba a tener el siervo de Jehová que iba a venir, o sea, hablando del Mesías. Y como decía Jimmy hace un momento, sobre la percepción psicológica, ¿no? De cómo piensa la ciencia sobre la conducta, la psicología, y lo ve como una utopía, pero la Biblia no lo ve como una utopía o como un ideal, no, lo ve como una realidad, porque el carácter de Cristo estaba profetizado, Él iba a actuar de esa manera. Entonces en el Sermón del Monte y en estas bienaventuranzas Jesús está diciendo cómo deben ser sus discípulos, sus seguidores, los ciudadanos del reino de Dios. Ahora, esto es importante entender que apunta al carácter. ¿Por qué es importante hablar del carácter? Porque cuando uno estudia, por ejemplo, psicología y estudia sobre lo que es la personalidad del ser humano, existen dos elementos importantes que forman la personalidad. Uno es lo que es el temperamento. Y el temperamento tiene que ver con algo innato. O sea, uno nace con ciertos temperamentos, ¿no? Algunos tienen un temperamento melancólico, colérico, flemático, etc. Pero eso es algo innato, nace con una persona. Eso es propio de cada uno. Pero el carácter no. El carácter es algo adquirido y por ende puede ser modificado. Y por eso, formado. Y por eso las bienaventuranzas Jesús están apuntando al carácter. Es decir, por eso la palabra carácter en griego significa eso, grabar o marcar algo. Un comentarista dice, ¿no? Es como, y saca el ejemplo de los ganados, que cuando el dueño compraba un ganado, entonces lo marcaba. Y de ahí los griegos toman la palabra carácter, la marca, lo que le identifica. Entonces Jesús, cuando habla de las bienaventuranzas, está mostrando que esta forma de carácter que deben tener los hijos de Dios es la marca de Dios en ellos. Y que el mundo tiene que ver. Y que por eso los que aman al Señor tienen que anhelar, ¿no? Tener estas cualidades dentro de ellos en su ser.
Por eso cuando empieza, como decía, bienaventurados los pobres en espíritu. Ya la palabra en nos está diciendo, ¿no? Una palabra latina que dice dentro de, o sea, que es espiritual. No es externo, no es social, no habla de riqueza, no es económico, no tiene un trasfondo social, sino espiritual. Y habla pues precisamente de esa persona, de esa persona que tiene, que en su ser tiene la necesidad de Dios. O sea, necesita de Dios. Habla de una persona dependiente de Dios. Y la palabra, la frase, más que todo, pobres en espíritu, revela una parte importante en el carácter de Cristo, que es su humildad. Como dice en Mateo 11:29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, pobres en espíritu apunta a eso, apunta a la humildad. Y la humildad nos muestra precisamente a la persona que es humilde, es una persona que siempre está necesitada, que necesita de Dios. La humildad es sinónimo de necesidad. Principio bíblico. Exacto. Yo dije, este es un principio bíblico. Entonces, por eso Jesús, cuando dice pobres en espíritu, está apuntando al carácter de la humildad, que debe ser propia de los hijos de Dios, porque van a mostrar la necesidad de Dios. Como dice el Salmo, ¿no? Salmo 42 dice, ¿no? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed. Y en el Salmo 63 se habla de esa necesidad, y Dios mío, de madrugada te buscaré, mi alma te anhela, mi carne te desea. O sea, esa necesidad del creyente de Dios es una particularidad dentro del carácter del cristiano. Y esa es una bienaventuranza. O Sí, sea, es una bienaventuranza. claro, por ejemplo, en el Salmo 34, en el verso 6, está hablando David, el rey David, y él se considera pobre. No era pobre, pero él dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Pero está hablando en el sentido espiritual, porque él era rey. Claro, el que ¿no? ahí Y David dice, está pero diciendo, él se siente incapaz. Él habla, claro, en el contexto que dice Juan Cali, él se sentía necesitado de Dios, porque dice, su pobreza aquí es espiritual. Y eso es lo importante. O sea, nosotros siempre debemos sentirnos, o sea, en la obra del Espíritu Santo, porque no es de nosotros, ¿no? También hay que entender eso, es que nos lleva a tener siempre la necesidad de Dios, y por eso Dios permite a veces las pruebas, y Dios permite a veces las situaciones difíciles para que aprendamos a clamar a Dios. A veces decimos, ¿y por qué me viene esto? ¿Y por qué me viene lo otro? Es que Dios sabe que a través de eso es que Dios, como que uno se siente necesitado a buscar de Dios, ¿no? Y ese pasaje, pastor, que usted cita es muy interesante porque, aunque el salmista dice, ¿no? Este pobre clamó a Dios o a Jehová y Dios lo libró de todas sus angustias, es porque él se siente afligido e incapaz justamente de poder pues librarse de sí mismo. ¿Quién me puede ayudar en mi angustia? Está diciendo, sino solamente Dios. Dios es el único que me puede socorrer, auxiliar, dependencia, humildad. Y yo quería tocar un puntito, tal vez para continuar en la segunda parte de este versículo, es que el pobre, dentro del contexto judío, era una persona que era despreciada, rezagada de la sociedad. En realidad, ellos, incluso veían a ellos como una parte de espiritualidad. ¿En qué sentido? Que el pobre, dice, dependían únicamente del de arriba, decían ellos. Solamente dependo de Dios, porque ¿quién me va a ayudar? Nadie se acuerda de mí, los religiosos no se acuerdan de nosotros, nos marginan, nos desprecian, y su esperanza de ellos era Dios, era el Mesías, era las promesas de Israel. En ese sentido, el pobre, si eran pobres en lo material, pero también, obviamente, no era excluido en cuanto a lo espiritual. Claro, también eran pobres espirituales. Por eso vinculan. Claro, por eso que en Lucas dice solamente el pobre, y hace un contraste con el ay de los ricos, porque justamente cómo vivían ellos. Pero ellos tenían esa necesidad siempre de Dios. ¿Quién los iba a sostener? Para que su cosechita, su ganadito prosperara, ellos decían que Dios nos bendiga, que haya buen clima, que haya buena lluvia. Dependían de Dios. Entonces, cuando dice que el pobre en espíritu realmente es una total dependencia de Dios. Pero me encanta que pueda iniciar, o sea, las bienaventuranzas con esta parte, ¿no? Que hable de lo espiritual, la necesidad que primero tenemos de Dios, no de otras cosas materiales, no de nada secular, sino que la necesidad y el llenarnos de Dios. Yo creo que es muy lindo que empiece así. Es que también hay un punto importante, porque esta humildad que nos hace necesitar de Dios, depender de Dios, es importante, y se ve en nosotros los cristianos que deben ser una característica, porque lo contrario a esto es lo que se ve en la iglesia de la Odisea, que ellos no tenían esta actitud, porque es una actitud. Ellos más bien se creían ricos, poderosos, no tenemos necesidad de nada, dice. Claro.
pero en el contexto de esa iglesia vemos a Jesús que no estaba dentro de ellas, que estaba afuera. Claro, y que tocaba la puerta para entrar y no lo dejaban. Entonces eso nos muestra a nosotros cuán importante es ser pobre en espíritu. Y yo me acuerdo cuando Jesús, los fariseos se molestan cuando Jesús entró a comer en la casa de Mateo, que luego llega a ser el publicano, que llega a ser discípulo y que Mateo trajo a todos los publicanos, pues los publicanos eran los más pecadores según la percepción judía, o sea, eran los abusivos, los explotadores, y ellos se escandalizaron. Jesús está comiendo con publicanos y pecadores. Y el Señor, ¿qué les dice? El médico ha venido no por los sanos, sino por los enfermos, o sea, por los necesitados, ¿no? Pero el impacto de esas palabras, ¿no? Claro. Porque si esos republicanos oprimían pues al pueblo judío, que Jesús, que eres su Salvador, venga y se junte con ellos, o sea, poniéndose en contexto y entendiendo el lugar, nosotros, y estoy seguro, creo yo, que le reclamaríamos tales cosas, ¿no? Claro, es que la percepción era muy humana de los judíos, o sea, era... Por eso no lo reconocían, era inaceptable para ellos que se sentase con esa gente. Claro. Y volvemos a lo Pero que... esa gente tenía necesidad también. Claro, Correcto. De eran Dios. Eran pobres en interior, espíritu. Sí. eran pobres en espíritu. Claro. Pero no lo reconocía. Pero ahí también reflejamos la contracultura, ¿no? Ese choque de idea Claro. que tenían ellos, Ujú. ¿no? Con la idea que venía a implantar Jesucristo a la tierra. Claro, por eso en el libro John Stott, él titula al Sermón del Monte, ¿no?, como la contracultura, porque estas enseñanzas, estas normas, ¿no?, yo lo llamo más todo normas, porque son la ética del reino, le llaman algunos, porque tiene que ver la ética con la normatividad. La ética son las leyes, y son leyes dadas por Dios, o sea, es vertical, viene de Dios, no humana. Entonces es una contracultura, claro que sí, porque va contra todos, Contra la la corriente. forma de pensar de los pueblos, de los gobiernos, contra diferentes ideologías. No, es una cosa que va a golpear, o sea, porque son valores eternos. Y sí se puede hacer, como decía el pastor Jimmy, ¿en quién? En una persona regenerada, una persona que se ha arrepentido. Ahora bien, vamos a pasar también a la siguiente bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que lloran. Claro. Uy. Ese es un verso maravilloso, ¿no? Porque normalmente a mí me enseñaron de niño, me acuerdo, mis padres, los hombres no lloran, me decían. Siempre. Así me formaron, ¿no? Así nos formaban antes. Pero qué lindo es llorar en la presencia de Dios. Entonces, el Señor les está diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Algunos han entendido esto y se identifican los que tienen problemas, los que tienen necesidades, y entonces eres bienaventurado. No necesariamente, el Señor lo que está hablando es los que lloran, los que, dice, los que ven el mundo como está, ven la necesidad y lloran por eso. Y se afligen. Se identifican con el necesitado, los que interceden, los que se afligen por todo lo que ven y interceden y lloran, claman. O sea, significa ahora- de que no por cualquier cosa que yo llore, soy bienaventurada. No, claro. Acá el llorar usa la palabra penteo, del griego penteo, y esta palabra es muy peculiar. Esta palabra significa, es una manifestación externa de dolor, pero es extremo. Es tener un corazón quebrantado, compungido. Es un llorar como la pérdida de un familiar de alguien. Entonces, es un lamento interno en sí. Esta tristeza que tiene el hombre es justamente muchas veces por la condición en la que me encuentro. De un lamento por causa justamente de mi pecado mismo. Yo me siento quebrantado, lloro. Entonces, ¿quiénes lloran hoy en día? ¿No? Hay varios tipos de personas, como ustedes decían, no lloran por su problema, lloran por eso, pero es interesante que ya y lo hemos mencionado en Lucas 18:13, por ejemplo, ¿no? Vemos que hay personas que lloran desesperadamente justamente por esa tristeza por su pecado. Dice 18:13, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el techo diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Tenía un quebrantamiento de corazón. Yo me estaba llorando, quebrantando ante la presencia de Dios, ¿no? Como pobres en espíritu, engloba la parte interna, esto sería la parte del carácter que se manifiesta. O sea, si pobres en espíritu habla de una necesidad, entonces llorar
bienaventurados los que lloran, es la manifestación de esa necesidad, sabiendo que solo la única ayuda puede venir de Dios, porque esto es un estado de constricción. O sea, llorar aquí está mostrando el estado, un estado, como decía el pastor, de humillación, de constricción. Por eso, en el Salmo, capítulo 51, cuando David se arrepiente, ¿no? Porque el único que le puede perdonar pecados es Dios, él se arrepiente. Y él dice, al corazón contrito y humillado, no menospreciarás tú, oh Dios. Pero si tú te das cuenta, la dirección, o sea, David lloraba por su dolor, por su pecado, pero era una necesidad de ¿qué? De salvación. Él necesitaba que Dios lo perdone. O sea, estas lágrimas, este dolor, estos sufrimientos, estos lamentos, son la expresión externa de que saber que solo Dios es el único que puede ayudarme. O sea, Él es el único que puede obrar. Por eso dice, por eso el complemento, ¿no? Entonces dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahí está el complemento. O sea, no solamente es, no, yo lloro pues porque estoy enfermo, lloro porque me duele algo, lloro por una necesidad económica. No, o sea, no solamente llorar, sino en esta parte muestra el carácter de la persona, el creyente, que sabe y que manifiesta externamente su momento duro, pero está direccionado única y exclusivamente en Dios. O sea, vuelve a continuar la idea del pobre en espíritu, pero que ahora se exterioriza en esa dependencia de Dios. Claro, es un corazón quebrantado, claro, la palabra claro en sí, se manifiesta externamente. En griego, ¿no? Eso es lo que dice. Claro, pero la parte que dice en recibirá consolación, ¿habla del momento, en el momento exacto, o habla que en el futuro Una recibirá consolación consolación? postrera. Es que el verbo ahí habla del futuro, porque dice Siempre es el recibirán. futuro, O sea, claro. está diciendo recibirán. Y vas a ver que en Todo está en el futuro. aglobando al futuro. Dice recibirán, verán, heredarán. O sea, todo es un verbo que habla al futuro, ¿no? Así es, y también vamos pues a la siguiente bienaventuranza, y acá también descubriremos un carácter, ¿no? del cristiano, del creyente. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué carácter se muestra aquí en esta bienaventuranza, pastores? Claro, la mansedumbre es, el Señor mismo lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, no vengativo, por ejemplo, ¿no? El manso por naturaleza es una persona no violenta, es una persona no vengativa, es una persona pacífica, ¿no? Entonces, nosotros en la Biblia se insta a tener mansedumbre, porque en realidad todo lo tenemos que hacer como... Acuérdense que cuando Pedro dice, ¿no?, que nosotros tenemos que responder con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. O sea, la mansedumbre es no molestarnos, pues si nos preguntan por la palabra, por algo del Evangelio, no responder con ira, sino ser manso, ¿no? Es importante. Por ejemplo, mansos, de la palabra praeis. Yo verdad, cuando me puse a estudiar que estas palabritas, así como, ¿no?, como los pastores están dando el comentario, verdad que a veces uno se le viene a la mente, identifica a una persona, ¿no? Ah, seguro como tal persona, ¿no? Y cuando yo estaba estudiando esta parte, esta bienaventuranza, en mi mente se me vino un amigo mío. ¿Por qué? Porque mire las características, y yo sé que ustedes también de repente lo van a reconocer. Dice, esta palabra, praeis, habla de tener una vida vigorosa, pero tierna y humilde. O sea, no es un tontito, no. Es una vida vigorosa, pero tierna y humilde. Dice que es una persona que tiene un espíritu fuerte, de tal manera que puede controlarse a sí mismo. Está abierto para la enseñanza, reconoce que sus limitaciones. Es una persona que su carácter la puede controlar, ¿no? No es una persona, o mejor dicho, es un hombre fuerte. Es más, dice, muy fuerte, sin embargo es humilde y es tierno. No reacciona mal, ¿no? Como con arrogancia, con orgullo, con altivez. Nunca usted va a ver a esa persona. Entonces, a veces uno decía, ¿cómo Moisés va a ser manso si golpeó la roca, no? Ahí se le fue la mansedumbre. Pero eres una persona, pues, que no es una persona... Tienes que ser manso y piensan que tienes que ser como un monigote, ¿no? Correcto. Que no tiene que hacer nada, no tiene que hablar nada, no.
Es todo lo contrario. O sea, que Si los alguien demás viene te contra mí, pisoteen de repente. yo tengo el control de mi ser, de mi carácter, de no responderte como tú me respondes. Correcto, y ahí queríamos llegar, ¿no? ¿Hasta dónde se puede ser manso? Porque caemos en lo que decía el pastor Jimmy, ¿no? En ser como que calladitos. O que los ¿no? demás te pisoteen. O como decía Cecia, te pisoteen. Claro, lo que dice Jimmy la palabra clave es dominio propio, pues, ¿no? Como la palabra nos enseña, dominio propio es importante. Y Jesús lo dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Y Jesús tenía autoridad. Él Claro. votó a los cambistas, a los que estaban haciendo negocio en el Claro. templo. O sea, los azotó. Como un azote y se molestó. O sea, el Señor, es importante esto, ¿no? Hay momentos en que uno tiene que mostrar, o sea, el carácter, en momentos en que uno tiene que aplicar la disciplina, y hay momentos en que uno pues puede ser dócil, o sea, ese se llama dominio propio. Entonces, la mansedumbre es eso, no es ser, como dice Jimmy, no es un tonto, ¿no? Es una persona que sabe controlarse, pero que es dócil y que es humilde, que es sencillo. Pablo era igual, o sea, Pablo no era un hombre iracundo, sin embargo, un hombre de carácter, era un hombre de carácter. Los mismos apóstoles. Yo me acuerdo que... Es que todo hombre de Dios tiene que ser manso, o sea, Ajá. porque si uno no es manso, y no, todo cristiano tiene que Todo ser manso. creyente, claro, No, todo se discípulo volvería del Señor. una persona, ¿cómo le llaman la palabra? Un pleitista, o sea, la palabra Prepotente. prepotente, pero más que todo, hay un término en la Biblia, pero que es una persona que le gusta meterse en lío, en problemas. Imagínense- Pendenciero. ¿Ah? Pendenciero. Exacto, la palabra pendenciero. O sea, si yo soy pastor, por ejemplo, y estoy peleado con toda mi iglesia, por favor, ¿no? O que cualquier cosa me va a irritar, pierdo los papeles. No, uno tiene que ser manso. Yo Es recuerdo que precisamente la mansedumbre apunta a eso, no apunta a la debilidad en cuanto al carácter, no, por el contrario, la mansedumbre muestra un carácter más bien fuerte. ¿Por qué? Porque es una persona dócil, amable, apacible. ¿Por qué? Porque tiene como motor principal el dominio propio, Claro. que lo ayuda a controlarse en toda circunstancia y Así que es. eso realmente es una característica propia de Cristo nuestro Señor. ahora, por ejemplo- Porque en circunstancias muy duras que él pasó, siempre él pudo mantener la línea. Tal es así, por ejemplo, disculpe que te corte, que cuando, por ejemplo, vienen a arrestarlo, él, por ejemplo, no reacciona, Correcto. ¿no? Yo me acuerdo, ahora se está utilizando mucho esto en términos de cuando uno estudia un libro de liderazgo, habla, por ejemplo, de los líderes reactivos, ¿no? Y habla de la gente reactiva, ¿no? La mansedumbre es todo lo contrario. La mansedumbre habla de una persona que se controla, que domina sus emociones, sus impulsos, ¿no? Puede controlarse. Por eso, y esto es importante. ¿Por qué? Por ejemplo, Jesús vemos en ese ejemplo cuando a él lo agarran, ¿no? Y lo apresionan. Dice que sus discípulos, en este caso Pedro, ¿no? Pedro. Saca la espada Claro. y corta. Se Mire, descontroló exacto, Pedro. descontroló. Él Entonces era Jesús así. Ahí hay un inmediatamente, contraste, ¿no? exacto, lo corrige. Le dice, Pedro, mete la espada, porque al que a espada ataca, a espada morirá. O sea, le está enseñando el valor de esto. Porque esto es prácticamente la característica de Jesús. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Acuérdense que él como Cordero de Dios, ¿no? El Cordero de Dios, pero los corderos tienen esa particularidad de ser dóciles, de poder ser guiados. Porque la mansedumbre lo que apunta es precisamente a una persona entregada a Dios, confiada a Dios. Y aun cuando alguien le puede hacer daño y todo, ¿no? No es vengativo, no es como dice el pastor pendenciero, entonces está buscando devolver mal a nadie. ¿Por qué? Porque ha aprendido a depender de Dios, a controlarse. Y es más, aplicando la justicia. Yo quiero leer esta parte nomás de Isaías 42, porque esto refleja la característica de la mansedumbre. Cuando se habla del siervo de Jehová, dicen, capítulo 42 de Isaías, dice, aquí mi siervo, yo les sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Verso 2, no gritará, miren, no gritará, ni alzará su voz. O sea, ¿qué está mostrando ahí? Un control, un dominio de sí mismo. Como persona dice, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada. ¿Qué significa la caña cascada? Era pues la caña la que está más seca y por ende la más débil. Entonces una persona puede agarrarlo y ¡pah! ¿No? Porque es más débil. Entonces lo que está diciendo ahí es que la mansedumbre no solamente aplica a una dependencia de Dios y a una actitud apacible, mansa, sino también a un carácter justo. ¿Por qué? Porque no, como puede controlarse, actúa
direccionado por Dios, no abusa de nadie, no golpea, o sea, no, es una persona que practica los más altos ideales y principios. Esto es lo maravilloso de la mansedumbre, que es una característica propia de Dios que debe manifestarse en sus hijos, ¿no? Ahora, es importante, citando el ejemplo que puso Juan Carly, cuando van a apresar al Señor y Pedro pierde los papeles, fíjese la respuesta que da el Señor, ¿no? Porque él sacó su espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús, verso 11, dijo a Pedro, está en Juan 18:11, mete tu espada en la vaina, ¿no? En el estuche, diríamos los peruanos. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, qué importante es esto. ¿Por qué? Porque Pedro no entendía los planes de Dios. Jesús sí sabía los planes de Dios. O sea, la mansedumbre viene cuando uno conoce los planes de Dios. A veces hay gente que le dice, pastor, hay que hacer tal cosa, pero uno como hombre de Dios sabe que eso no conviene. Uno sabe que eso... Mira, por ejemplo, cuando estaba huyendo David, cuando Absalón tomó el reino, ¿no? Y hizo un golpe de estado, Absalón, el hijo de David. Correcto. Y Simei viene y están subiendo la cuesta en Hebrón, y Simei comienza a insultarlo a David, decirle asesino. Y viene su general y dice, déjame que este desgraciado yo lo mato. O sea, como diciendo o sea, y es verdad, lo podía matar en un rapidito, lo mataba. Y David dice, déjalo, porque esto viene de parte de Jehová. Wow. No sea que esto, o sea, cómo el Señor, cómo David, ¿no?, entendía cómo que eso venía de parte de Jehová. O sea, porque él sabía que él había cometido sus cosas, él había cometido sus pecados, él había fallado. Era un hombre de Dios, David era un hombre que sabía arrepentirse, pero que sabía entender cuándo Dios actuaba y por qué Dios permitía. O sea, por eso hay simeís a veces en nuestro ministerio, a veces hay simeís y la gente quiere aplastarlo. No, déjalo que grite, que haga, ¿no? Porque él entendía, y en su momento a Simei le cortaron la cabeza. Al final los Simei terminan mal. Claro, pero nunca fue David. Pero no fue David. No fue. O sea, él no tomó represalia. Esa es la mansedumbre que tiene que ver con eso, ¿no? Porque puede controlar sus emociones. Claro, pues hay un versículo que es clave y que cuando he cotejado, o sea, es un versículo que está en todo el mundo, en diferentes culturas, en el taoísmo, el confucianismo. Es una cosa impresionante. En la cultura china manejan esta forma de pensar. Y está en Proverbios 16, versículo 32, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Exacto, este versículo es realmente sumamente espiritual, y lo habla Salomón, un hombre sabio. O sea, dice, eso es lo que representa la mansedumbre, una persona que ha aprendido a depender de Dios y puede y sabe confiar en Él, y esa confianza le ayuda también a él a poder controlarse, ¿no? Es algo muy duro. Digamos que, resumiendo la idea, una persona mansa, ¿no?, es alguien que no se deja provocar fácilmente. Y justamente en segunda de Tito 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y en 1 Corintios 13:5 nos dice el texto, no hace nada indebido, no busca lo suyo, hablando del amor, no se irrita, no guarda rencor. Y cuando el pastor Giancarlo decía que tiene control de su persona, eso habla en todos los aspectos. Por ejemplo, la persona mansa no es una persona indisciplinada y controla sus pasiones y sus deseos. Siempre hemos visto, cuando uno dice manso, la reacción, tú me dices algo, yo reacciono violentamente, te contesto. Una persona reactiva. Pero nunca hemos visto la otra parte. Una persona mansa controla también, porque habla del control, no sabe sus deseos, sus pasiones. Entonces mira lo que dice Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y en 1 Corintios 6:12 nos dice, todas las cosas me son lícitas, un texto muy famoso para los evangélicos, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Eso es lo que la persona mansa en todas las áreas en realidad pues tiene que demostrar, ¿no? Control.
Pero me gustaría que lo podamos llevar al contexto actual y vemos de que se ha perdido un poco esto de la mansedumbre. Vemos Mucho. tanta juventud que lo único que quiere es agredir, salir a las calles, marchar, todo es... Revuelta. Claro, claro, o sea, es fácil, como ese texto de Proverbios es genial, ¿no? Dice, es mejor un hombre que tiene dominio propio, que se controla, que uno que toma una ciudad. O sea, uno que toma una ciudad es un campeón, pues es un, ¿no? Es un héroe. Un héroe valiente. Un valiente, pero es más héroe, mucho mejor, es uno que se controla. Es bien difícil, ¿ah? Y porque vemos... Más honroso. Ahora, eso es cierto porque lo que dice Cecia es tremendo. ¿Por qué son los tiranos, no? O sea, los tiranos logran controlar un país y matan muchísima gente. ¿Por qué Hitler hizo todo lo que hizo? O sea, ¿por qué Stalin mató a tanta gente? Ho Chi Minh, Pol Pot, o sea, todos esos gobernantes, y bueno, Nerón, porque ellos no pudieron controlarse. O sea, daban rienda suelta aparentemente a sus iras, ¿no? A sus cólera, a su molestia, y aparentemente tenían razón, aparentemente según ellos, o sea, queriendo aplicar su propia justicia, pero hicieron mucho daño. Entonces, la palabra nos dice, no, hay que ser manso, o sea, hay que aprender a depender de Dios y esperar en Dios, que es otra cosa importante. Claro, ¿no? porque el manso es una persona quieta. Claro. Y la persona quieta entiende que no soy yo, que es Dios quien va a pelear por Exacto. uno. Y Ese es el manso. El tiempo Claro, de por Dios. eso, y es más, esto es un fruto también del espíritu, la templanza, lo que habla, ¿no? Que habla de una persona templada, o sea, una persona controlada, equilibrada. Ese es el punto de la persona mansa, que es una persona equilibrada, o sea, que no pierde los papeles, que puede, en cualquier circunstancia, puede mantenerse quieto, puede mantenerse controlado. Y esto es importante porque, como decía el pastor Luis, mencionando los problemas de estos grandes gobernantes del mundo, me acuerdo que leí un libro de un intelectual que él decía algo importante, que me movió, y decía, el gran problema de la gente que cree que cuando llega a un poder, un gobierno humano, ¿no? Y llega a un poder, ellos creen que como tienen poder ahora, político, ¿no? Económico, o de gobierno en un pueblo, ellos dicen, ahora sí, lo controlo todo. Pero decía este escritor, pero ellos no saben que es al revés, que es el poder humano el que luego los controla y hace que ellos pierdan el control. Entonces, por eso vemos, ¿no? Mucha gente que llegan a perder el control. O sea, gente que entra muy bien, con buenos pensamientos, buenos ideales, y después se pierden, se corrompen, se destruyen. ¿Y el por qué? Porque el poder humano controla a la persona en su parte interna. En cambio, por eso que este carácter, esta cualidad de la mansedumbre es una virtud muy importante. Porque Jesús lo dice. Por eso cuando leías Isaías, capítulo 42, dice que no destruirá la caña, ¿no? La caña simple. ¿Por qué? Porque es tan importante que hasta lo más cuidadoso, o sea, puede cuidar hasta lo más débil. O sea, no se aprovecha de nada. Practica la justicia. Por eso Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, es importante. Pero esto de acá no es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué no es fácil? Porque esto como es una cualidad espiritual, entonces necesita que el creyente debe ejercitarlo. Wow. O sea, este es muy importante, es una virtud que debemos cultivarnos todos. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a nuestro corazón. Por eso dice, y ellos heredarán la tierra. O sea, está mostrando ya claro el milenio, ¿no? Es que Dios quiere ese tipo de gente. Ese tipo de gente. La otra gente no le agrada a Dios. La gente violenta no. Y acuérdense que los contemporáneos de Noé eran violentos. Génesis 6 dice, había mucha violencia en la tierra y por eso Dios los exterminó a todos. Y por haberse aumentado la maldad. Había mucha violencia, había violencia en la tierra, dice. Wow, pero de verdad que nos vamos con esto, ¿no? El tener y el cultivar la mansedumbre. No es que aparece así de porrazo o por un ayuno, sino que cultivarlo constantemente. Ejercitarlo constantemente. Claro, es un ejercicio de la piedad. Y haciendo para terminar algo que lo motivó, por ejemplo, ¿por qué Mahatma Gandhi llega a ser un personaje muy importante en la historia universal? Porque él, por ejemplo, que estudió Derecho, él cuenta, ¿no? Si muchos cristianos practicarían la parte del Sermón del Monte, sería otra cosa, dice él. Porque él con la actitud, él dice,
mi rebelión que hice en la India, lo hice basado en los principios de las bienaventuranzas. La no resistencia. Exacto. La ley de la no resistencia. La ley de la no Cuando el Señor resistencia. dice- Y por eso la mansedumbre fue la virtud de él. Claro. Que aunque iba contra todos, nunca respondió, pudo controlarse. Por eso él decía, si todos los cristianos, ¿no?, practicarían estos principios de las bienaventuranzas, va a ser un gran impacto, ¿no?, en un mundo que hoy se llena de mucha violencia y maldad. Claro, como él se basó también cuando el Señor dice, al que te da una mejilla, pone la otra. Al que te pide una milla, también dale dos, dice. ¿No? O sea, es la ley de la no resistencia. Y eso los bloqueó a los británicos. O sea, ellos estaban preparados como militares para otra cosa. Pero cuando Mahatma Gandhi dirigió a todo un pueblo a la no resistencia, no supieron qué hacer. Wow, de verdad que ese tema está, No. está muy Muy hermoso, pero ya el tiempo nos ha jugado en contra y tenemos que ir cerrando a ir. Así es, Cecia, y pues lo que hemos hablado hoy aquí han sido básicamente carácter del cristiano. Las bienaventuranzas, Cecia, han sido una bendición tocar estos temas junto a los profesores del Seminario Bíblico Elín. Así es, son 8 bienaventuranzas que dan características de los que los verdaderos creyentes deben tener en sí. Así que quédense con nosotros porque aún hay más. Así es, y si han tenido alguna duda pueden dejarla en los comentarios, no olviden compartir esta publicación Pues ese ha sido un programa más aquí en Fundamentos. y recordarles que donde hay fundamentos, Todo crece. crece. Hasta la próxima. Dios les bendiga.